Solamente 6 semanas para el plebiscito de salida y el debate se intensifica. Y una de las preguntas que se ha instalado disyuntiva es si con apruebo o con rechazo se reforma. ¿Qué se reforma? Es lo que vamos a revisar esta noche. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Bienvenidos a este que es el capítulo número 11 de este programa que conduce habitualmente Mónica Pérez. En su ausencia, yo los acompañaré en el día de hoy para abordar el escenario que se ha abierto tras las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, al asegurar que de ganar el rechazo tendría que haber un nuevo proceso constituyente y, por lo tanto, una nueva elección de convencionales. Ese es el camino que decidió votar Chile el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano electo para ese fin, dijo el mandatario. Sus palabras han sido objeto de múltiples interpretaciones. Realismo político, le llaman unos, estrategia electoral otros. Desde el punto de vista jurídico, están los que creen que ante esa eventualidad, eso es lo que constitucionalmente procede, porque fue lo que se votó en el plebiscito de entrada. Otros sostienen que un nuevo proceso no tiene por qué ser idéntico al anterior, ya que eso dependerá de un nuevo acuerdo del actual Congreso. Y en medio de todo eso, para muchos, ahora el dilema de aprobar o rechazar a secas se amplía y le ponen apellidos: aprobar para reformar o rechazar para reformar. Pero si se reforma, ¿qué se reforma o cuánto se reforma? Parece sencillamente un juego de palabras, pero es mucho más que eso. Aquí comienza Radiografía Constitucional. Y para eso ya nos acompañan aquí en el estudio nuestros invitados en el día de hoy. Saludamos a todos ellos. A Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativo de Libertad y Desarrollo. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Matías Walker, senador de la República. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Claudio Castro, alcalde de Renca. Buenas noches. Y Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados. Buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Ramón. Voy a partir diciendo algo que al tiro, en buen chileno, aquí estamos descompensados, porque si todo se tuviese que hacer de la misma manera, partiendo de cero, aquí no estamos con paridad. ¿Sí o no? Estamos 3-1 en este panel. Hicimos todo lo posible en todo caso, no es porque no hayamos querido. Pero lo hago solamente como una figura para entender si todo aquello que se acordó anteriormente tiene que ocurrir exactamente igual ante la eventualidad de que gane el rechazo. Natalia. Ramón, yo creo que no, y creo que no hay base jurídica para sostener que tendría que ocurrir todo igual. Yo creo que las normas que se insertaron en el capítulo de reforma a la Constitución, si bien se insertaron como normas permanentes, son de aquellas normas que tienen un efecto acotado en el tiempo particular y que una vez que se cumplen, se agota su vigencia. ¿Por qué lo digo? Porque para iniciar este proceso se contempló un plebiscito de entrada cuya fecha está puesta en la norma constitucional. Por lo tanto, hoy día el presidente no podría simplemente llamar a un plebiscito de entrada porque ese plebiscito tuvo una fecha y esa fecha ya sucedió. Tampoco podría convocar a elecciones de convencionales porque nuevamente la norma que lo establece así en la reforma a la Constitución del año 2019 dice, y después se corrió por la pandemia, que esa elección ocurría el 15 y el 16 de mayo y eso ya ocurrió. Y además porque la Constitución previó un efecto y dijo, si aquí se rechaza, la consecuencia jurídica de eso es que queda vigente la actual Constitución porque obviamente no podemos quedar en un vacío jurídico. Otra cosa es la discusión política, ¿ya? Que políticamente todos estemos de acuerdo en que queremos continuar con la discusión constitucional si es que se impone la alternativa del rechazo y políticamente, y yo creo que ahí el Congreso y el presidente, porque ambos son colegisladores y yo creo que es bueno revalidar a nuestras instituciones de la democracia representativa, son los llamados entonces a ponerse de acuerdo en cómo debiera ser ese proceso y del cual también, Ramón, tenemos que sacar lecciones. Yo creo que parte de lo que nos hace seres humanos es el pensamiento crítico. ¿Cómo no vamos a aprender de las cuestiones que se hicieron bien y de las cuestiones que se hicieron mal en este proceso constitucional del que venimos saliendo? Y me parece que esas lecciones debieran reflejarse en el acuerdo político que se alcance en el Congreso y con el presidente de la República, y la ciudadanía, por cierto, tendrá también que opinar. A propósito del Congreso, allí está Matías Walker. Matías, ¿y su opinión?
Sí, a ver, yo creo que es muy importante el consenso que se ha generado y probablemente los cuatro vamos a estar de acuerdo en lo mismo. Lo dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, en una muy buena cuenta pública, aprovecho de felicitarlo. También lo dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Sus palabras exactas fueron: la actual Constitución está derogada social y políticamente. Y yo creo que eso es algo muy importante, lo que dijo el presidente Boric. Acá no cabe duda de que el proceso constituyente, en caso de ganar el rechazo, va a seguir. Y nuestro proyecto, aprobado ayer prácticamente por unanimidad, que rebaja los quórums de la actual Constitución, que va a ser importante para el gobierno, pero va a ser importante para reformar la Constitución y generar ese acuerdo político, nos va a permitir, a mi juicio, que sea la ciudadanía la que determine cuál es el mejor mecanismo para seguir con el proceso constituyente. ¿Y en el caso suyo? Mi opinión ¿Sí? es que tiene que ser un órgano democráticamente elegido y con paridad. Yo creo que la paridad entre hombres y mujeres llegó para quedarse y no puede haber vuelta atrás en ese sentido. ¿Pero totalmente electo por la ciudadanía o tienen que estar representantes del Congreso? Mixto. No, yo creo que el Congreso tiene que dedicarse a legislar. Además, yo creo que no tendríamos tiempo para redactar una nueva Constitución. De verdad, yo creo que tiene que ser un órgano elegido por la ciudadanía, a lo mejor apoyado por un comité de expertos, por académicos, decanos de las facultades de Derecho, pero eso lo tiene que determinar la ciudadanía. Ahora, lo dijimos allí al pasar, y Natalia también lo expresaba, hay normas permanentes y normas transitorias que regularon este proceso en el que estamos envueltos. Una de las transitorias es aquella que habla precisamente de la paridad, de los escaños reservados, pero también de la formación de listas por parte de independientes. Cuestión que cuando se eligen a diputados y senadores, en el caso de ustedes, en la última elección, los independientes no podían hacer lista, pero sí lo pudieron hacer para la elección de los convencionales constituyentes. Pregunta entonces, presidente de la Cámara de Diputados, ¿usted está porque también sea un mecanismo similar en la eventualidad de que tuviéramos que llegar a ese mismo punto? Sí, primero volver un poquito a la primera pregunta. Ya, pero no me rehuya el fondo. No, sí, voy a ir a eso, pero quiero reiterar el llamado público a un acuerdo transversal por la reunificación de Chile después del plebiscito. Creo que el 5 de septiembre va a ser igual de relevante que el 4 de septiembre. Yo tengo mi posición personal, que es el apruebo, y la voy a defender, por cierto, con argumentos, pero lo responsable políticamente es ponernos en los dos escenarios y garantizar certeza, garantizar tranquilidad, garantizar estabilidad y gobernabilidad para Chile. ¿Para qué? Para tener el diálogo que permita, en caso que gane el apruebo, tener las mayorías para la implementación y las mejoras, ¿verdad? Y en caso que gane el rechazo, para fijar cuáles van a ser las reglas del juego de esa nueva hoja de ruta de cambio constitucional, porque comparto con Matías, ¿verdad?, de que efectivamente la Constitución del 80, no sé si está derogada, pero sí está deslegitimada por el pueblo de Chile. Y un país, un gobierno, un Estado no puede seguir adelante con una constitución ilegítima, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que fijar efectivamente cuál va a ser ese itinerario. Y eso debe ser, en cualquiera de los dos casos, a través de un acuerdo político, que no sea una cocina en el Congreso, que sea un acuerdo como lo fue el 15 de noviembre, de puertas abiertas a la ciudadanía, transparente, ¿verdad? Y que permita relegitimar ese momento posterior al plebiscito y unificar a nuestro país en ese propósito. Dicho eso, bueno, mi posición personal, y aquí me salgo un poco del rol institucional de presidente de la Cámara, y hablo como diputado de la región de O'Higgins, es que el mejor punto de partida para ese momento post-plebiscito es el apruebo. Es el apruebo porque partimos de la base de un Estado social y democrático de derechos, de un catálogo importante de derechos sociales, de una constitución paritaria, verde, y que además es descentralizadora, y todos esos elementos no lo tiene la actual Constitución. El rechazo significa hoy día partir desde cero y empezar a rediscutir todas las reglas de nuevo. Y eso es mayor incertidumbre. Creo que cuando el presidente Boric se pone en el evento del post-plebiscito que gane el rechazo y nos dice debe continuar el proceso constituyente con una convención, lo que está diciendo, o lo que está haciendo más bien en lo hecho, es adelantar el escenario y traerlo al presente, ¿verdad? Y todas estas interpretaciones que surgen, toda esta confusión es un poco el caos que habría en caso de que no tengamos una hoja de ruta clara. Personalmente yo creo, Ramón, y aquí respondo a la pregunta, que lo más razonable es que sea
una convención, que sea un órgano designado o elegido por el pueblo de Chile de manera participativa, democrática, para el efecto de construir una carta constitucional. Obviamente, las reglas de esa convención, de ese órgano, tendrán que revisarse y tendrán que acordarse, porque efectivamente yo creo que hay cosas en las cuales no podemos retroceder. O sea, retroceder en paridad, jamás. La paridad es una conquista sobre la cual no podemos retroceder. Retroceder en la participación de pueblos originarios, tampoco. Esa es una conquista que tampoco podemos retroceder. Y la participación de los independientes debe estar garantizada, pero yo ahí tengo serias dudas de que bajo las mismas reglas del juego, porque la lista del pueblo fue un fracaso, ¿verdad? Y creo que eso es algo que generó más problemas que cosas positivas en el trabajo de la propia convención. Y hoy día, por ejemplo, en el Congreso, con reglas distintas de participación de independientes, tenemos una transversalidad muy importante y una representatividad relevante de independientes que creo que se podría replicar en un órgano similar como este. Alcalde Claudio Castro, ¿está de acuerdo? No me repita todo el discurso, sino en las partes que está, por favor, acuerdo o en desacuerdo para no repetirnos. Yo creo que esta cuestión se trata de legitimidad, ¿no? Eso es lo que debe preservarse en este momento. Nos demoramos, Iván, 32... Ramón, perdón. Pasa lo mismo que en Mesa Central. Perdón. El empleado del mes, dijimos antes. No me voy a poner un poco más de ganas. Ramón, nos demoramos 32 años de democracia para llegar al momento histórico. Además, yo le reconozco ahí el liderazgo a Matías de que lográramos cambiar los quórums de la Constitución actual para poder avanzar y transformar, ¿no? 32 años. Entonces, eso fue acumulando un sentimiento de frustración, de angustia, que fue lo que nosotros llegamos a vivir no solamente en octubre del 2019, lo vivimos el 2011, el 2006 y en varios otros episodios donde las ciudadanas y los ciudadanos manifestaron ese sentimiento de frustración, de no pertenencia, de poca legitimidad respecto de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, esa legitimidad, más allá de la norma que se pueda llegar a discutir, debe mantenerse. En el caso de Renca, el 89,9% de nuestras vecinas y vecinos aprobaron un proceso de, por cierto, nueva Constitución y además a través de una convención. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la legitimidad solamente la asegura un órgano elegido para eso. Solo para terminar, muy breve, pero para entenderlo, ¿se debe entonces legitimar haciendo todo exactamente igual, incluido lo de las listas? Porque ahí hizo un punto el presidente de la Cámara de Diputados y a lo mejor, quienes no están viendo en la casa, ese punto es muy importante para decidir si votan apruebo o rechazo. Entonces, quiero que se manifiesten. Es que yo ahí quiero hacer un punto. Yo tengo la impresión de que esta pregunta está un poquito placé, ¿no? La semana pasada había un ánimo muy negativo respecto al apruebo y era una sensación ya irremediable respecto al rechazo. Yo tengo la impresión de que esta semana el ánimo es distinto, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de recorrer, de conversar con nuestras vecinas y vecinos y hay un mayor entendimiento de lo que ha sido este proceso y en particular del texto, ¿no? Y se empieza a valorar las ventajas del texto que se está proponiendo para a partir de este texto construir este Chile más legítimo, más igualitario y que nos permita transformar aquellas cosas que queremos transformar. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que yo tengo la impresión hoy día de que el apruebo va a ganar y tengo la impresión de que debemos construir en torno a ese escenario que es el que tenemos hoy día. Nos quedan 6 semanas, tú partiste diciendo eso. Acá cada declaración parece que va moviendo el ánimo todos los días. Yo prefiero quedarme con esa sensación, ¿no? Que es la que percibo además que ha ido ganando fuerza estos últimos días. Natalia. Sí, Ramón, a ver, varias cosas. Acá se instala de alguna manera en la mesa como que hubiera una opinión unánime sobre cómo seguir. Yo creo que esa es una discusión que es legítima y que va a tener que ocurrir, ¿no es cierto?, entre las fuerzas políticas en el Congreso. Y obviamente hoy día pronunciarse sobre cómo seguir me parece un poco precipitado porque yo concuerdo con los contertulios aquí de que efectivamente la decisión que tenemos que tomar el 4 de septiembre es si aprobamos o no este texto que nos propuso esta Convención Constitucional. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención de alguna manera que se hable de un órgano democráticamente electo, representativo. Yo quiero volver a revitalizar, a lo mejor algunos de mis compañeros acá hoy día no lo hacen porque son parte del Congreso, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno no revitaliza la democracia representativa de alguna manera dejando de lado al órgano insigne y representativo de esa democracia que es el Congreso. Hoy día tenemos un Congreso recientemente electo por lo demás. Tenemos un Congreso que
ha sido elegido con reglas convención, posterior, ha sido elegido con reglas de proporcionalidad, ¿no es cierto? O sea, es muy representativo, con mucha votación. Entonces, yo no sería de aquellas que descartare que eventualmente el Congreso también está dentro del pool de alternativas que se debieran barajar por la política para llevar a cabo el proceso constitucional. No te digo que esa sea mi preferencia, no, digo que... No puede ser una imposición. Por supuesto, pero tampoco lo puede ser una convención necesariamente. Y como decía antes, y si lo es una convención, bueno, revisemos las reglas para que no volvamos a tropezar con la misma piedra, porque si tenemos muchas lecciones que aprender, creo yo, del proceso constitucional que acaba de concluir. Tenemos una convención disuelta y en ese sentido varias de las preguntas que tú haces sobre listas de independientes, sobre escaños reservados, a mí me parece que son cuestiones a revisar. Yo, por ejemplo, el tema de la paridad, si se conversa, yo no lo veo como un obstáculo, por ejemplo, para que el Congreso discutiera esto, porque si es así, entonces el Congreso no sería legítimo para discutir ni la reforma tributaria, ni la reforma de... No, la paridad es un elemento más. Si hay un órgano electo, me parece razonable, sobre todo cuando es un órgano que es por una sola vez. Distinto cuando discutimos la paridad para siempre, permanente, con la fórmula, por ejemplo, de la convención del a lo menos 50%. Eso es más discutible y me imagino que eso sí lo podemos convencer. Matías Walker, pero ustedes son incumbentes. Ustedes dos, porque están en el Congreso Nacional, por lo tanto hago ahí al tiro la aproximación. Dicen, claro, eso la Convención Constitucional se eligió bajo ciertos parámetros y luego nosotros fuimos elegidos legítimamente por otra circunstancia en donde, por ejemplo, no había formación. Perdón que insista en la cuestión de la formación de los independientes, porque a lo mejor a muchos le hace mucho sentido, así como está criticado el hecho de que tuvieron un actuar cierto grupo, a otros le puede hacer mucho sentido que estaba perfecto y que le parece muy bien y no le gusta que en el Senado o en la Cámara de Diputados no esté un ciudadano común y corriente, la señora de la casa, que tenga la posibilidad de ir en una lista de independientes. ¿Por qué esa fórmula, como son elegidos ustedes, es más, ni voy a decir legítima, porque las dos son legítimas, es más conveniente? Sí, yo creo, insisto, Ramón, nosotros tenemos que privilegiar que sea la ciudadanía la que determine el mecanismo. Efectivamente, como dice Raúl, tenemos que aprender de las experiencias. Nadie es 100% independiente y lo aprendimos con la lista del pueblo. Y ahí hay que ver de qué manera se perfecciona eso. Obviamente hay que aprender de los errores, hay que ver la proporcionalidad también de los escaños reservados en relación al padrón de los pueblos originarios. ¿17 le pareció mucho a usted? Se puede revisar. Lo que pasa es que yo fui el que puse en tabla la posibilidad de que los escaños reservados pudieran tener representación y creo que eso es importante. Hay que ver la representatividad, hay que ver que sea efectivamente proporcional. Pero yo quiero ir también, si me permite, un poco al contenido, Ramón, porque hemos hablado mucho de procedimientos. Yo creo que estamos hablando de procedimientos porque de alguna manera nos hemos puesto en el caso, como sugieren todas las encuestas de opinión pública, de que va a ganar el rechazo, que es mi opción. Yo, al igual que Ernesto Tone, uno de los más brillantes intelectuales de izquierda de nuestro país, creo que hay más posibilidades de generar una nueva y buena constitución a partir del rechazo, porque creo que esta propuesta, y yo creo, a diferencia de mis amigos Raúl y Claudio, que el problema sí está en la propuesta, sí está en el texto. Si bien avanza en materia de reconocimiento de derechos sociales, tiene un gran problema de gobernabilidad. Y sin gobernabilidad es imposible garantizar derechos sociales. Por eso yo creo que tenemos que darnos una segunda oportunidad como país, demorarnos unos meses más para tener una nueva y buena constitución. Claudio Castro. Sí. Lo primero es, a propósito de la pregunta de los independientes o no, ¿cierto? Yo creo que la convención ha sido muy sabia. Recordemos que la propuesta que vamos a votar el 4 de septiembre descartó la posibilidad de que los órganos, como el Congreso, por ejemplo, tengan la posibilidad de volver a tener listas independientes, ¿no? Y eso es una cosa, yo creo, valorable. Un órgano elegido con participación de independientes tomó la decisión por el 2/3 de sus miembros, que es un quórum altísimo, ¿no? Y que fue parte de la discusión central del proceso, de que con la nueva Constitución
la representación va a estar asignada especialmente a los partidos políticos, ratificando ahí algo que además tocaba Matías. Los partidos políticos son la base de una democracia seria, responsable, que fomenta la participación, pero la corrige con la paridad, con la participación de los pueblos originarios. Eso es una sabiduría tremenda. Y lo segundo es que, de nuevo, yo quiero volver a poner la discusión respecto de que el 4 de septiembre tenemos una decisión que está abierta, ¿no? Lo que dice la encuesta CEP cuando hace el análisis de los indecisos, ¿no? La encuesta CEP, como las otras encuestas, dice va ganando el rechazo, pero la gran mayoría de las personas siguen estando indecisas. Y cuando se meten el zoom en esas personas indecisas, más del 80%, el 82% de los que están indecisos en segunda vuelta declaran haber votado, los que votaron, por Gabriel Boric y no por José Antonio Kast. Yo creo que eso hace pensar que el escenario, primero que todo, está completamente abierto, pero segundo, sigue siendo auspicioso para el apruebo. Y además de eso, aprobada la nueva Constitución, el 5 de septiembre, quien va a tener el rol prioritario y fundamental para su implementación, que va a tomar tiempo, ¿cierto?, y que va a ir ajustando también todo aquello que haya que ajustar, es el actual Congreso Nacional. Yo estoy de acuerdo con ustedes que es el órgano legítimamente constituido para eso. Entonces, no es que acá estamos dejando de lado las instituciones que nosotros tenemos, son precisamente nuestras instituciones de la República, y en particular el Congreso Nacional, el que va a tener la opción de avanzar en la correcta implementación del nuevo texto constitucional.